Como de costumbre, a estas alturas de la evolución, el ser humano, y me refiero principalmente a los de buenas costumbres, pero sin olvidarme de los demás también, continúan comparándolas con personas y eventos reales, hecho este, que me sigue confirmando de que las plomadas son cada vez más livianas dentro del templo. Me explicaré a continuación a este respecto. Nos encontramos viviendo en un mundo en donde grandes ignorantes en grandes puestos de poder se rasgan las vestiduras y gritan a los cuatro vientos: herejes. Charriolo herejes. ¿Cómo pueden reírse tanto de las desgracias ajenas? Charri hereje. Y este mundo de ignorantes sobresaltados y compulsivos son los que están en el arduo trabajo de corromper todas las instituciones, todo ámbito que ostente ser noble, lo corrompen por propia naturaleza humana, porque impiden progresar a todo ser que desee ir más allá con su filosofía, con su pensamiento, con sus cojones, mientras que, dentro de los templos, solo están quedando unos pocos conviventes o bien aquellos junto a algunos humildes ignorantes de esta realidad planteada. Y llegan tan lejos que, para dar un ejemplo concreto, son quienes se dejan exaltar a maestro habiendo pasado 1 año y medio desde su iniciación, solamente por ser políticamente correctos y conniventes con la jerarquía donde la igualdad y la fraternidad solo se constituyen como una simple sucesión de letras formando dos palabras despojadas de toda semántica, nada más. Con todo lo que he podido ver en estos años de ser un verdadero hombre de buenas costumbres, me indica que tan cerradas están las mentes, me indica cuánta intolerancia se mantiene entre los que deberían ser los más tolerantes, me indica el alto nivel de hipocresía entre columnas, me indica, una vez más, qué tan podrido se halla el templo por dentro, porque, por ejemplo, cada vez existen menos personas dispuestas a dirigir sus pensamientos hacia la raíz de las cuestiones, cualesquiera sean dichas cuestiones, y es muy común el leer y el analizar escritos que aparentan abordar un determinado problema, desde donde debería ser, pero no, ya que, contrariamente a lo que debería suceder, lo abordan desde una perspectiva totalmente inútil, y que es desde la perspectiva de analizar reacciones, en lugar de los problemas, porque lo que es extremadamente necesario, es el dar soluciones a dichos problemas, más que únicamente hablar de ellos. Aquellos realizan, por dar un ejemplo simbólico, un análisis del tronco del árbol, y no así un análisis de la raíz. Incluso, hay personas que intentan analizar un objeto de estudio para obtener la solución necesaria, pero lo hacen desde las mismísimas ramas de dicho objeto, para poder explicar luego, por ejemplo, el por qué se caen las hojas del árbol. No, señores, las escuelas de ideas fueron concebidas para que se analicen los problemas del mundo desde sus raíces. Es más, que se los analice desde la tierra que rodea las raíces. Y es más todavía, desde el agua que moja dicha tierra que rodea las raíces. Y hay muchísimo más, que se analicen dichos problemas desde los nutrientes que porta el agua que rodea la tierra que rodea la raíz, que hace crecer el tronco de un árbol, sano o no. En definitiva, las cosas son mucho más complejas que como las percibimos, son mucho más pasibles de dedicarles más tiempo de estudio, intuición y deducción, para que cuando respondamos o tratemos de resolver un determinado problema, lo hagamos de la manera más eficientemente posible. Estamos en un mundo de fanáticos, de hipócritas, de infantilistas, de simplistas y de superficialistas, que no aportan un milésimo a la mejora de este mundo. El odio a la revista Charlie Hebdo, como para ejemplificar la comparación, es una muestra de la intolerancia que existe en el mundo, en tanto que me refiero a los que no los toleran, no en tanto que a la revista en sí misma, en definitiva, me refiero en tanto que a aquellos que se rasgan las vestiduras a los que mencionaba más arriba. Charlie Hebdo es un libro iluminista porque muestra ciertas realidades que no todos pueden llegar a mostrar, casi nadie diría yo, y porque le llamo iluminista, porque no es un libro que cuente cuentos de hadas como la Biblia, el Corán o la Bella Durmiente y que haya significado la muerte de millones de personas. Y es aquí en donde comenzamos a analizar la raíz del tema, porque el cristianismo,
por ejemplo, impuso su dogma mediante amenazas de castigos eternos en el infierno, verdugos quemando herejes y brujas tal como los verdugos de hoy en día, los cuales se rasgan las vestiduras ante cualquier intento de uso de razón o de expresión del verdadero libre pensamiento. U otro ejemplo, matando millones de gatos, por creer que estos eran seres portadores del demonio, según el catolicismo, y como a toda causa le antecede una consecuencia, aquel felinicidio ocasionó que proliferaran las ratas, por millones, hecho que desencadenó la gran peste negra, que por intermedio de la cual murieron millones de personas. El Islam o islamismo, la misma basura, igual que el cristianismo, religión y política, es la misma basura, ambos se complementan en todos los aspectos, pues el Islam por su parte, impuso su dogma, la mayoría de las veces, mucho peor que el cristianismo, porque el Islam, al momento que a Mahoma se le ocurrió ser el elegido, asaltaban pueblo tras pueblo, convirtiendo al Islam a todos los que se dejaban convertir, y el que no quería convertirse, ya sea por ser ateo o por ser cristiano, era asesinado allí mismo, lisa y llanamente. Luego el judaísmo, ellos fueron más cautos en cuanto a imponer el dogma, porque jamás lo hicieron por la fuerza, ni siquiera hacen proselitismo, y por ello los respeto, pero algunas de sus costumbres son demasiado rigurosas y alejadas al extremo de la razón, incluso hoy en día, como los judíos jasídicos. Luego tenemos que soportar a las pseudo-religiones, las cuales están creciendo a pasos agigantados, sin que la mayoría de las personas tengan los cojones suficientes como para señalarlos, pública y privadamente, como yo lo hago en cuanto a mi humano alcance. Luego tenemos los resultados atroces de parte de las políticas corruptas provenientes desde la fallida democracia, que no ha sabido propagar más que muerte y tristeza a la mayoría de los países del planeta, y podría seguir nombrando injusticias de todo sabor y color, pero no lo haré porque, creo yo, la mayoría de nosotros ya lo sabemos, al menos quiero creerlo. Y muchos de los ignorantes de los que me refería al comienzo, que se encuentran en puestos de poder o entre columnas de poder, se exaltan por un dibujo, que para muchos es blasfemo, en una tapa de una revista. Son unos hipócritas, con mayúsculas, y ¿saben por qué? Porque muy pocos somos los que nos exaltamos contra las verdaderas injusticias del hombre hacia su especie. Y aquellos grandes hombres en el poder se exaltan por las tapas y el contenido de una revista que no ha matado a nadie, en lugar de hacerlo con los libros de cuentos de hadas. ¿Cuál es el mal que hace Charlie Hebdo y sus homónimos? ¿Qué atrocidades y genocidios están cometiendo? ¿Qué barbaridades hace Hebdo como para que la observemos con ambas manos colocadas en nuestras mejillas y nuestras bocas abiertas de asombrosa hipocresía y digamos cómo se atreven a dibujar tales cosas por el amor de Dios? ¿Qué tan indignante es un dibujo en una revista, comparado con los millones de muertos que ocasionó el Vaticano por matar a los gatos que como consecuencia directa murieron millones de seres humanos, sin contar los herejes y las brujas? No, Charlie Hebdo. ¿Cómo vas a dibujar tal barbaridad? ¿No te das cuenta de que te estás convirtiendo en genocida? Charlie Hebdo, deja de matar personas, deja de quemar herejes, deja de robarte la plata de las arcas del Estado, deja. Yo, que soy un ciego, según las palabras de algunos, porque ellos creen que no quiero ver, yo les digo que tienen razón, porque no me interesa ver. A mí me interesa mirar. Lo cual es la acción del verdadero pensamiento intuitivo. En el ver no existe uso de razón. Vamos a ver la televisión, tal como en las religiones, mientras que en el proceso de mirar hay ciencia. Hay ciertas veces en mi vida que siento que es imposible continuar intentando hacer entrar en razón a quienes no quieren mirar más profundo en la raíz de este gran árbol que es nuestro mundo, y me doy cuenta, y no para mi asombro, de que solo están cómodos con solo ver. Algunos señores y señoras de hoy en día, los verdugos del siglo XXI, se asustan de un simple dibujo retratado sobre una tapa de una revista y atacan a dicha revista por ese atroz crimen, habiendo cosas más importantes que hacer en este mundo de hipócritas y de idiotas. Nelson J. Recio.